Ya chicas, buenas noches. Para la siguiente sesión de esta semana vamos a hablar sobre lo que vendría a ser la farmacología para tratar a pacientes con diabetes mellitus. Sí, en este caso vamos a hablar sobre un poco sobre esta enfermedad crónica no transmisible que es la diabetes mellitus. Vamos a recordar más o menos en qué, cuál es la patología, cómo se desempeña, cuáles son los tipos, ¿no? Que mayormente vamos a hablar del tipo uno, tipo 2 y cómo estos fármacos van a intervenir. En este caso hablaremos rápidamente eh, sobre los fármacos como las insulinas o en el caso de antidiabéticos de tipo oral o también pues subcutáneo. Bien, para comenzar vamos a tener el pretest, así que por favor les pediría que puedan escanearlo para poder iniciar con la sesión.
Listo, chicos, creo que ya la mayoría ha completado el test, así que vamos a continuar con la sesión. Bueno, para esto vamos a tener una introducción, ¿sí? Cuando hablemos de diabetes mellitus, pues nos vamos a hacer referencia, ¿no? Y nos va a bien recordar lo que vendría a ser el páncreas, ¿verdad? Este órgano, el cual tiene función tanto exocrina como endocrina. En este caso, cuando hablamos de diabetes mellitus, vamos a tocar la función endocrina. Y cuando nos referimos a endocrino, pues nos va a hacer referencia a hormonas, ¿verdad? Y estas hormonas, bueno, en este caso están secretadas en el islote, en los islotes del ángel, se forman y bueno, son excretadas. La composición de estos va a estar caracterizada pues, por las células alfa, las beta, las gamma. Bien, las alfa producen glucagón, las beta van a producir tanto insulina como amilina, ¿no? Y las delta, perdón, las somatostatina. En este caso, las funciones que van a tener, pues la insulina me va a permitir favorecer la captación de lo que vendría a ser pues la glucosa, ¿no? Entonces, cuando hay ingesta de alimentos, ¿no? Los carbohidratos, por ejemplo, son carbohidratos, son complejos, estos van a ser estructurados por eh, glucosa, ¿no? Que es el monosacárido eh, de tipo simple. Entonces, la insulina va a favorecer la captación. ¿La captación de dónde? De órganos como el hígado, el músculo, el tejido adiposo, que van a ser pues necesarias para cumplir funciones energéticas, ¿verdad? Las células van a necesitar de glucosa, ¿no? Para pues tener energía formada en ATP. Entonces, esa es la función de la insulina. Por el contrario, el glucagón es la contraparte, ¿no? Si la insulina favorece la captación del la glucosa, el glucagón lo que va a favorecer es aumentar, ¿no? La producción de glucosa, más bien que ésta sea liberada, que ésta sea circundante a nivel sanguíneo, ¿no? Y en este caso también recordar que el hígado puede cumplir esta función de producción, ¿no? En lo que se hablaría como gluconeogénesis. Bien, y esto todo con el fin para aumentar la glucosa en sangre. Entonces hay dos contrapartes. Una donde la hormona, como la insulina, me va a permitir que no haya tanta glucosa en sangre, sino la recapta y la guarda, ¿no? En el hígado, en el músculo. Y otra que es el glucagón, que cuando hay una carencia, ¿no? Con las células necesitan pues glucosa, que hace el glucagón se libera y que va a permitir que esa glucosa almacenada pues salga a nivel sanguíneo. Ya, esto para entender un poco de lo que vendría a ser hablar sobre la diabetes mellitus, ¿sí? Porque hay fármacos que van a actuar en diferentes tipos de órganos, ¿no? Actuando en receptores, en enzimas, para cumplir esta función. Entonces, entre la patología de la diabetes mellitus se va a deber que hay una reducción, ya sea nula o inadecuada, una falta de sensibilidad a lo que vendría a ser la secreción de insulina, ¿no? La actividad que estaba a ejercer. Entonces, si hay una disminución de esta actividad, hay una disminución de esta producción de esta hormona, que va a pasar, pues va a aumentar lo que es la glucosa a nivel sanguíneo, porque no se va a guardar, no va a entrar a las células. Por ende, va a haber una hiperglucemia, ¿no? En el cual, pues, los rangos son mayores a 100. En este caso, bueno, ahí tenemos esa es la hormona, la insulina, que vendría a ser una proteína. Esta va a estar formada por 51 aminoácidos. No les dejé ahí la imagen. Estas se unen mediante el enlace disulfuro y, bueno, esa es la conformación. Entonces, entre la insulina también se le conoce como la hormona del almacenamiento, ¿verdad? Habíamos dicho que esta va a favorecer, pues, lo que vendría a ser la formación de glucógeno, porque hay que recordar que la unión de las glucosas, o sea, glucosa más glucosa es el glucógeno. ¿Y dónde se guarda el glucógeno? Ya sea en hígado, ya sea en el músculo. Ya también, bueno, relacionado con triglicéridos y proteínas. La insulina cuando se activa, cuando se libera, cuando se hace una ingesta de alimentos, ¿verdad? Porque los alimentos son altos en lo que vendrían a ser ya sea composición de carbohidratos, proteínas o lípidos. Entonces, en ese caso, nuestro cuerpo reconoce y la insulina pues se debería secretar, ¿no? Para poder guardar estos a nivel celular o permitir su entrada. ¿Qué más va a hacer? Favorece y almacena la glucosa. Ya, esto es importante. Entonces, recuerden que esta es la función de la insulina. Esto es como debería actuar, como debería ser. Entre los efectos fisiológicos, entonces acuérdense también que mucho vamos a hablar de hígado, músculo esquelético y tejido adiposo. ¿Por qué? Porque hay fármacos que van a tener a fin, ¿no? Cierta mayor predisponencia a actuar ya sea en el hígado
o ya sea en el músculo esquelético o en el tejido adiposo. Sí, en el hígado, como les mencioné, va a ser la famosa neogénesis, ¿no? Glucosa, neo es nuevo, génesis es origen. Nuevo origen de glucosa, ya sea a partir de aminoácidos, de lípidos, etcétera. ¿No? Y bueno, y la otra función vendría a ser la glucogenólisis. De la misma manera nos recordamos de glucosa, glucógeno, perdón, glucógeno y lisis, degradación del glucógeno. Como les dije, el glucógeno va a estar proporcionado pues por una cadena de glucosas. Y en cuanto al nivel de músculo esquelético y tejido adiposo, quizá no en bioquímica hablaron sobre los GLUC, estos cotransportadores, ¿no? A nivel que permitían la entrada de glucosa a nivel celular. Pues aquí hablaremos, ¿no? Del GLUC4 que va a favorecer pues la captación de esta. No, en cuanto al mecanismo de acción, estos van a tener eh, su receptor de insulina acoplado en estas células, ya sea del músculo esquelético, del tejido adiposo o del hígado. Entonces, la diabetes vendría a ser esta enfermedad que es crónica, es no transmisible, o sea, no tiene cura, ¿no? El paciente la va a padecer desde que se la diagnostican hasta el final de sus días, y está bien llamarse porque hay una elevación de la glucosa a nivel basal o después de las comidas. Como les dije, el rango, ¿no? De 60 a 100, ¿no? Mayor a esto, hablaríamos de hiperglicemia, y para el diagnóstico ya hay que recordar que hay criterios, ¿no? Tanto la glucosa al azar o el test de tolerancia a glucosa, ¿no? Mayor a 200. O también hablaríamos de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Esos criterios. Entonces, entre la diabetes vamos a tener que ir a tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1, más que nada hay que recordar que no se la conoce como la autoinmune, en personas jóvenes. Su fisiopatología determina que no va a haber producción de insulina. Y si no hay producción de insulina, ¿qué vamos a tener que nosotros hacer? Administrar insulina, ¿no? Es por eso que ellos más que nada utilizan la insulina subcutánea, ¿no? Estos pacientes pueden tener a bien presentar crisis de cetoacidosis, ¿no? Y bueno, no es tan habitual. La más habitual es la tipo 2, ¿no? En un 85%. Esto se da ya en adultos mayores, ¿no? Se asocia que hay una resistencia a la insulina, ¿no? Y a personas también relacionadas con hiperlipidemias, obesidad, y estos más que nada se tratan con antidiabéticos de tipo oral, ¿no? Ahí hablaremos de metformina, unas sulfonilurias, sin embargo, debe ir acompañado con la alimentación, el ejercicio, y usualmente a veces esas también pueden ser usuarias de lo que vendría a ser la insulina subcutánea. Eso va a depender del manejo, ¿no? Del tiempo también en el que se le está tratando al paciente. Estos pueden cruzar con crisis hiperosmolares, ¿no? Estos pacientes. Y bueno, y también hay otro tipo de diabetes, ¿no? Pero que vendrían a ser la gestacional, o las que se pueden desencadenar por uso de fármacos. Por ejemplo, cuando hablamos de corticoides, estos también pueden generar, si es a largo plazo el uso, pues esto generar diabetes. Y bueno, eso en cuanto a una introducción sobre diabetes. Ahora, para hablar sobre la farmacología, tenemos a los antidiabéticos. Entonces tenemos a los preparados de insulina, lo que vamos a hablar a las insulinas de acción corta, ultra rápida, corta, intermedia o prolongada, ¿no? Tenemos a los análogos de la milina, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que son secretadas junto con la insulina por las células beta? Y vamos a hablar de ellas. Las biguamidas, la más conocida, ¿no? Y la que siempre se usa en la primera línea, la metformina. Esta puede ser ya sea terapia inmunoterapia o una terapia dual con los que voy a mencionar a continuación. Los inhibidores de PP4, ¿no? Esta enzima que va a degradar a la GLP-1, que vamos a hablar que son las sincretinas en un momento, ¿no? Tenemos a los agonistas del receptor del péptido glucagón, como estaba diciendo, el GLP-1, ¿no? Inhibidores del cotransportador de sodio glucosa. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre diuréticos? Hablábamos sobre los túbulos. A nivel del túbulo proximal se reabsorbe la mayor parte, ¿no? De sodio, glucosa, potasio, ya en este caso. Entonces hay también fármacos que actúan a ese nivel, al nivel del túbulo proximal, que se llaman los inhibidores de cotransportador de sodio glucosa, ¿no? Tenemos a las sulfonilurias y a las
diazolidinidionas. Bien, entonces para empezar con los preparados de insulina, habíamos dicho que usualmente estas en su mayoría sí o sí se utilizan en contra de la diabetes tipo 1, porque como no hay producción de insulina, ¿no? Este, necesitamos administrar al paciente este tipo de insulina. Entonces, usualmente en un inicio se habían obtenido la insulina a nivel del páncreas, tanto de porcinos como bovinos. Sin embargo, ya, ¿no?, en los estudios más adelante, estos empezaron a producir lo que vendrían a ser mediante lo que es la Escherichia coli o algunas levaduras, ¿no? Esto mediante técnicas de ADN recombinante. Y estos se prefieren puesto que no tienen o no causan muchas reacciones alérgicas o incluso no se asocia mucho con la lipodistrofia, ¿no? Esto puede producirse debido a que van a irritar la zona en la que, como es subcutánea, la administración subcutánea, pueden causar este tipo eh, de manifestación debido a que pues se tienen que hincar en el mismo sitio. Entonces por eso es que usualmente cuando se le dice al paciente si va a usar lo que es la insulina, ¿no? Inyectarse y rotar los sitios, ¿no? Los sitios de acción en los cuales se va a administrar. De preferencia es a nivel, ¿no?, del ombligo. Sin embargo, a veces, ¿no?, suele administrarse en otras, como los muslos, los brazos, pero se ha demostrado que sería mejor si es aplicada a nivel abdominal, a nivel del ombligo. La administración, como estaba mencionando, esta va a ser sí o sí subcutánea, y lo importante que se va a tener aquí a bien, el efecto adverso más importante, ¿no?, y que lo suele preguntar mucho, es lo que son las hipoglicemias. Entonces, ese es un efecto adverso importante para los usuarios de insulina. Ahora, en cuanto a los tipos de insulina, vamos a tener los de acción rápida. Me parece que su teoría está como ultra rápida, ¿verdad? Estos son la Lispro, la Aspar y la glicina. Estos van a variar su inicio en un promedio de 10 a 20 minutos y su máximo de 40 a hora y media. Bien, estos mayormente se utilizan para controlar la glucosa postprandial, o sea, después de cada comida. Entonces, si de preferencia cuándo administrar estos. Entonces, un almuerzo quizás es un poco copioso, se le administraría este tipo de insulina para que tenga una acción rápida, beneficiosa, ¿no?, por unos 10, 20 minutos. Luego tenemos la insulina corta o la insulina regular. Esta va a tener un inicio entre media a 1 hora y su duración entre 5 a 8 horas. Ahora, cuando hablamos de la intermedia y la prolongada, su inicio de acción va a extenderse un poco más. Entonces, estos no van a ser tan beneficiosas, ¿no?, después del almuerzo, sino sería antes, porque podría retardar el efecto que tiene ¿no?, para disminuir la glucosa. Entonces aquí tenemos a la NPO. Esta insulina intermedia es la que más se les puede recetar a los pacientes, ¿no? Esto va a depender por... ¿Sí me están escuchando bien, chicos? Sí, sí, está bien. Ah, ya, ya sé. Si no me escuchan, por favor me avisan, y si no logran ver también. Ya, entonces la insulina de acción prolongada, vamos a tener a la glargina, el Detemir y el Glutec. Entonces estos tienen su inicio entre 1 a 2 horas y su duración va entre 20 a 24 horas. Ahora a veces han preguntado, ¿no?, cuál es la insulina de acción prolongada que tiene mayor a 24 horas, puede ser la de Glutec, ¿no? Y bueno, ahora también han salido lo que son las insulinas inhaladas. Sin embargo, aún no, bueno, aquí en Perú no es utilizada, y de preferencia pues lo que van a ver en consulta es la NPH, y si hay una crisis hiperosmolar queremos que actúe rápido, entonces le colocamos una reacción ultra rápida. Entonces su nombre va a variar con lo que uno necesite, no necesite dar. Eso en cuanto a las glucosas, perdón, a las insulinas subcutáneas. Sí, entonces acuérdense que hay las ultra rápidas, que son las Aspar, la Lispro y la glucilina, que tienen la acción corta, ¿no?, de 15, 20, 30 minutos, ya el mecanismo de acción es rápido, y su duración también es de 3 a 5. Entre la acción corta y la intermedia, ¿no?, que es de media o 1 hora y media, que ésta se puede activar, pues si la duración va de 5 a 12 horas. Y entre las prolongadas, pues la glargina, el Detemir y el Degludec, ¿no?, para una acción más prolongada, pero también con el inicio un poco más lento, mayor a 1 hora y media, ¿no? Estas.
En cuanto a los antidiabéticos orales, aquí les puse un cuadrito, ¿no? Sintetizando lo que vamos a hablar ahora. Entonces, entre los fármacos, por ejemplo, la metformina, entre sus efectos adversos, no es tanto la hipoglucemia y tampoco aumentar el peso. Sin embargo, esto sí va a tener algunos efectos a nivel gastrointestinal, entonces puede haber estreñimiento, diarrea. Entonces, los pacientes a veces no, por eso no se apegan mucho al tratamiento, ¿no? Porque aquí se usa, ¿no? Y de primera línea la metformina. Sin embargo, muchos pacientes presentan ese efecto adverso, pero deben decirle que eso pues es tal cual como se da, no es que le esté haciendo daño por otra cosa, sino que es algo que se está manifestando. También podría darse lo que son las acidosis lácticas, pero es raro. Entre las ventajas va a haber pérdida de peso, y de una u otra manera algunos efectos beneficiosos a nivel cardiovascular. Las sulfonilurias sí tienen el efecto hipoglicemiante, entonces acuérdense porque eso también preguntan. Ahora como que preguntan esos de proposiciones, ¿no? Entonces quizá reconocer, aprenderse, ¿no? Las características de efectos adversos, mecanismo de acción, cuáles son los fármacos para que si les pusieran, pues ustedes puedan determinar verdadero o falso, si es una proposición verdadera o falsa. Entonces, entre los que causan hipoglicemia tenemos en la cabeza las insulinas, ¿no? Ahora tenemos a las sulfonilurias, a las glipizídeos. Estos sí producen hipoglicemia y también aumentan el peso. Entre los efectos adversos que también presentan, pues tienen lo que son exantemas o reacciones a nivel hematológico. Sí, es un fármaco económico. Estos podrían ser de cuarta lección, la metformina va por la cabeza, ¿no? Y luego también podríamos hablar eh, sobre la pioglitazona, la rosiglitazona. Estos no tienen predominancia en lo que es la hipoglucemia y tampoco el aumento de peso. Sin embargo, sí podría generar edema, ¿no? Edema, entonces insuficiencia cardíaca. Recuerdan que hablábamos en diuréticos, ¿no? Insuficiencia cardíaca era esta congestión que permitía el aumento de líquido a nivel del espacio intercelular y por ello generaba esto lo que es el edema y utilizamos estos diuréticos para descongestionar al paciente. También se ha demostrado que podría estar relacionado con lo que vendría a ser osteoporosis, ¿no? Los DDP4, los inhibidores de esta enzima que degrada la GLP-1, no tiene hipoglicemia y tampoco aumenta el peso. Entre los efectos adversos podrían encontrarse la pancreatitis y dolor articular y muscular, aunque muy poco demostrado. Ya, estos son muy bien tolerados y tienen pocos efectos adversos. Estos son también una buena elección para recetar a los pacientes. Y bueno, estos son orales, al contrario de los agonistas de la GLP-1. ¿Por qué? Porque estos también son de un efecto beneficioso porque no causa hipoglicemia y tampoco aumenta de peso. Los efectos adversos son más que nada náuseas, ¿no? Eh, y también tiene el efecto de pérdida de peso. Sin embargo, estos tienen una administración subcutánea, ¿no? Y lo que pasa muchas veces con esta enfermedad es la adherencia al tratamiento. Entonces, mayormente los pacientes no quieren estar inyectándose, ¿no? Entonces, ¿qué prefieren? No tomar un fármaco oral. Entonces, esta sería una buena elección. Sin embargo, como también es subcutáneo, a veces los pacientes no se adhieren, ¿no? Y por ende, no hay el control de las glucosas y como conocemos o como recordamos, la diabetes daña órganos diana, órganos blancos como son, ¿no? A nivel ocular, a nivel renal, a nivel cardiovascular, ¿no? A nivel vascular. Entonces, debemos hacer todo lo posible para darle un buen tratamiento y que este sea adherible para ellos, ¿no? Con los mínimos efectos adversos posibles y siempre con las indicaciones necesarias, ¿no? Qué dosis tomar, cuándo tomar, por cuánto tiempo y cuáles son los efectos adversos que produce, ¿para qué? Para que el paciente no se extrañe y no deje de tomar su tratamiento. Ya y luego tenemos a los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, tipo 2 porque también hay tipo 1, pero el tipo 2 es el que más tiene la afinidad. Tenemos que no hace hipoglicemia y tampoco aumenta de peso. Sin embargo, esto también es importante, ¿no? ¿Qué son los efectos adversos? Como va a haber más eliminación de glucosa porque ya no la va a reabsorber porque los túbulos lo que hace nuestro organismo es reabsorber. Entonces, si yo inhibo el cotransportador, entonces ya no absorbe glucosa. ¿Qué pasa? Se va a ir todo por la orina. Mi orina va a salir cargada, va a salir dulcecita, ¿verdad? Porque baja toda la glucosa.
Entonces, ¿qué pasaría en ese entonces? Va a facilitar lo que son las infecciones genitales y urinarias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a estar tan cargado en azúcar que los microorganismos que se alimentan en contenido alto en dulce, ¿no? En azúcar, entonces ese es su alimento, entonces proliferan más, crean ahí su eh, microsistema, entonces pues le causa ahí a las personas, los pacientes, infecciones pues a nivel genital urinario. Entre las ventajas también permite la pérdida de peso y como es un diurético, ¿no? Tendrá una cierta acción de diuresis, ¿no? Entonces también favorecería las enfermedades como la presión arterial. Entonces, si un paciente tiene tanto diabetes como hipertensión, una buena opción, ¿no? Sería esto. Quizá les venga un caso clínico, sino para terapéutica, acuérdense, porque esa relación les va a servir mucho. Entonces vamos a hablar un poco más detalle de lo que vendrían a ser los fármacos que les acabo de presentar. En este caso hablaremos de los secretagogos de insulina. Sí, secretagogos de insulina quiere decir que me van a ayudar a permitir la mayor secreción de lo que vendría a ser la insulina. No, esto por parte de las células beta. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Su mecanismo de acción va a nivel de los canales de potasio. Al inhibir estos canales de potasio, este tipo de fármacos, ¿qué va a causar? Va a causar que aumente mi liberación de insulina. Bien, acuérdense entonces, los mecanismos de los antidiabéticos, uno es inhibir los canales de potasio, perdón, no, inhibir los canales de potasio. Al inhibir causa una repolarización, entonces ya no hay salida de este potasio, va a haber mayor entrada de calcio que me va a permitir que pues se secrete mayor insulina. Y entonces un mecanismo es ese, inhibe canales de potasio, favorece la entrada de calcio y permite la mayor secreción de insulina. ¿Ya? Y por el contrario, inhibe la liberación de glucagón, ¿verdad? Porque no queremos que haya más glucosa a nivel sanguíneo. Estos tienen administración oral y son unas drogas de tercera línea. Aquí tenemos entonces a las sulfonilurias y a las glinidas, o también llamadas meglitinidas. Bien, entre las sulfonilurias, la glibenclamida, la glimepirida y la glimpicida. Ya, entonces ya les expliqué su mecanismo de acción de estos secretagogos de insulina. Entre los fármacos de las glinidas tenemos la rapaglinida y la nateglinida, ¿no? Entonces acuérdense que estos dos tipos de clases de fármacos que son secretagogos de insulina van a actuar a nivel del canal de potasio, inhibiéndolo, facilitando la entrada de calcio. El calcio me va a permitir que haya reactivación de la secreción de la insulina. Ya aquí ambas son de vía oral, son buenas drogas como a tercera línea. Se deben tomar antes de las comidas para controlar lo que es la glucosa postprandial y estos sí tienen efecto de hipoglicemia. Entonces acá les coloqué el efecto adverso, ¿verdad? Son principal hipoglicemia. ¿Qué más? Aumento de peso, exantemas, vómitos, colestasis, ¿no? Y menos frecuencia, pues no a nivel hematológico, como leucopenia, trombocitopenia y anemia hemolítica, ¿no? Entonces esto se le llama pancitopenia, ¿no? Disminución de las tres líneas, ¿no? La línea blanca, la línea plaquetaria y la línea roja. Entonces podría generar. Luego tenemos a los sensibilizadores de insulina. Entonces, secretagogos de insulina, dos clases, ¿no? Las glinidas y las sulfonilurias. Y cuando hablamos de sensibilizadores de insulina, tenemos a la metformina, a las tiazolidinidionas y a los agonistas del péptido similar al glucagón, o sea, agonistas del GLP-1. Entonces, acuérdense. Vamos a empezar con la metformina, ¿no? El fármaco de elección de primera línea, es por vía oral. La excreción vía renal, de preferencia darle, ¿no? A los pacientes, ¿no? Bueno, siempre la de elección, así que la mayoría, pero coloqué aquí, ¿no? Pacientes obesos con la resistencia a insulina y con pacientes con hiperlipidemias. Su mecanismo de acción, vemos que las células, Diana, en cuanto hablamos de glucosa, es hígado, tejido muscular esquelético y tejido adiposo. Esta metformina tiene mayor afinidad en cuanto a hígado, pero también puede desencadenar su efecto a nivel muscular y tejido adiposo, ¿no? Entonces, en el hígado, ¿qué va a inhibir? La gluconeogénesis. Va a inhibir que haya más producción de lo que es glucosa. ¿Ya? En cuanto a los tejidos periféricos, entonces, ¿qué va a permitir?
la sensibilidad de la insulina, porque dijimos que estos tipos de fármacos se van a dar mayormente, no se van a dar en la diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2 es resistencia a la insulina, quiere decir que no hay una sensibilización adecuada por el receptor de insulina para que lleve que es la glucosa. Entonces, esto va a permitir una mayor sensibilización de la insulina, ¿no? Y aumentar, pues, por ende, la captación de glucosa para, pues, las células y los tejidos periféricos. Esto también va a permitir potenciar lo que vendría a ser el GLUT4. Dijimos que estos son transportadores celulares que van a permitir esta captación de glucosa en la entrada a tejido muscular y tejido adiposo y favorecen la pérdida de peso. Es algo favorable la pérdida de peso, porque mayormente también esas personas se asocian a obesidad o enfermedades, ¿no? Por eso es que se decía que hay que tener en cuenta siempre evaluar de- todos los factores al paciente. Entonces, si tiene obesidad, tiene diabetes, entonces ustedes van a tener que buscar un fármaco que también contribuya a la pérdida de peso, ¿verdad? Para que pues pueda también disminuir otras, otras, no, perdón, otras patologías relacionadas con este. Ya, entonces, a ver, para terminar, ya. Entonces, entre los efectos adversos, más que nada les dije que eran las molestias a nivel gastrointestinal. Entonces, el paciente puede decirme, estoy con diarrea, estreñimientos, molestias, ¿no? A nivel digestivo. Pero ustedes le van a decir que sí, normal. Y si necesitan un cambio, pues ustedes van a evaluar, ¿no? Si es que no hay mejora, porque en este caso si son diarrea, les tendrían que dar un antidiarreico, ¿no? Ustedes vimos todo, la loperamida, porque ya vimos ese capítulo. Entonces le administran y si ven que no, que el paciente ya no tolera, entonces tendrían que ustedes reevaluar y buscar otro tipo de fármaco para poder ayudar a su paciente, para que él no deje el tratamiento. Eso es lo que menos queremos. Entonces, no, ahora tenemos a las tioglitazona, son las famosas glitazonas, que solo hay dos, ¿no? La rosiglitazona y la pioglitazona. Entonces, rosiglitazona y pioglitazona. También administración oral en su mecanismo de acción. Ahora, estos tienen mayor viabilidad, posibilidad en cuanto al tejido muscular y el tejido adiposo, y un poco menor, ¿no? A nivel de hígado. Entonces, eso es lo contrario a la metformina. Ya, estos es importante que recuerden, ¿no? Estos van a ser agonistas de un receptor, que es el receptor activador proliferador de las de los peroxisomas. Ahora, esto es importante porque me van a permitir aumentar la transcripción de genes sensibilizadores en cuanto a la insulina. Entonces, por eso, como hay resistencia a la insulina, mejor sensibilización de la insulina por la glucosa, entonces favorece y controla estas crisis, ¿no? Hiperglucémicas que tienen estos pacientes. Entonces, estos agonistas me van a facilitar a nivel de transcripción, o sea, a nivel nuclear van a ir, ¿no? Porque vemos que en el núcleo pasa todo lo de la transcripción de proteínas y la insulina es una proteína, ¿no? Tiene 51 aminoácidos en la cadena. Entonces, estos actúan a nivel nuclear. Entonces va a haber mayor sensibilidad de insulina, una disminución en cuanto a la resistencia de insulina y también acoplados, ¿no? Favoreciendo lo que es el GLUT4. Ahora, importante y que quise colocarles es que la rosiglitazona tiene metabolitos que son inactivos. Por el contrario, la pioglitazona tiene metabolitos activos. Ya entre los efectos adversos habíamos dicho que pueden generar edema, ¿no? Congestión a nivel cardiovascular, o sea, una insuficiencia cardíaca, y también pueden reducir, ¿no? La densidad mineral ósea. Entonces, si reduce la densidad ósea, vamos a estar hablando de osteoporosis o o que los pacientes tengan predisposición a fracturas, ¿no? Porque como los huesos están desmineralizados, entonces hay más posibilidad que esto se fracture. También se han visto algunos estudios, ¿no? Que la pioglitazona se asocia, ¿no? Con un ligero aumento de riesgo de cáncer vesical. Luego tenemos a los últimos, que son los análogos de incretina, ¿no? Los inhibidores de la GLP-1. El efecto incretina. ¿Qué es la incretina? Son unas hormonas a nivel intestinal, que estas cuando hay también el consumo de alimentos, entonces va a pensar que hay un aumento de glucosa, que va a hacer? Va a favorecer, va a estimular a que pues aumente lo que vendría a ser la insulina. Entonces, ¿qué voy a querer? Entonces, en este caso es agonismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que agonismo era potenciar cierta acción? Entonces, si yo quiero que haya más liberación de insulina, entonces yo voy a agonizar este tipo de hormonas que son las incretinas, por eso se le llama el efecto incretino. Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son los efectos? Estimula la secreción de insulina, lo cual es necesario porque queremos que esa insulina favorezca la entrada de glucosa.
inhibe la secreción de glucagón. Vamos a inhibir el glucagón porque no queremos que deje libre a lo que es la glucosa, ¿no? Aumentando la captación también de glucosa a nivel muscular y de tejido adiposo, retrasando el vaciado gástrico. Esto también lo han preguntado quizá, ¿no? Efectos a nivel de los análogos de incretina, disminuyen el vaciado gástrico, disminuyen por ende, como está todavía pensando que el estómago está lleno, no te va a dar tanto apetito. Entonces también te puede ayudar a bajar de peso, ¿no? Menos ingesta de alimentos. Ya la administración, pero como les dije, la administración es subcutánea. Entonces, parecido como las insulinas que hablamos en el primer momento. No, acá tenemos a los fármacos, tenemos la enzalutamida, que vendría a ser un fármaco de acción más o menos intermedia, ¿no? De 12 a 14 horas. Y las de acciones prolongadas, que tenemos a la liraglutida y la lixacenatida. Y entre los efectos adversos, entonces, que va a haber, como son hormonas intestinales, podrían alterar, ¿no? A nivel intestinal. Entonces pueden haber náuseas, dolor abdominal, diarreas, disminución del apetito, vómitos, estreñimientos. Muchas veces no se dice que también pueden lo que es la anorexia, anorexinógenos, ya porque como te inhiben el apetito. Ya. Luego tenemos a los inhibidores de la DDP4. ¿Qué es la DDP4? Son enzimas que van a metabolizar a las incretinas, a lo que acabamos de hablar, ¿no? Entonces, si las metabolizan, y si yo, entonces al metabolizarlo, hablo de degradarlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo las inhibo? Pues ya no van a tener, ya no van a ejercer esa acción, entonces van a dejar que las incretinas se sigan ahí manteniendo. Estas son de administración oral, entonces me va a permitir que si hay incretinas, hay efecto incretina, ¿verdad? Entonces, básicamente es casi el mecanismo de acción lo que va a llevar, solo que inhibe la enzima y el inhibir la enzima igual al efecto incretina. Y lo mejor, lo bueno es que estas sí son por vía oral, no son subcutáneas. Entonces el paciente yo creo que sí se va a adherir mejor, no porque es una pastilla que se debe tomar, a que sea un piconcito. Entonces aquí tenemos a la sitagliptina, a la gliptina, la linagliptina y la sagliptina. ¿Ya? Entonces estas, como mencioné, tienen una buena tolerancia, no hay hipoglicemias, tampoco efectos adversos y se pueden utilizar en pacientes con insuficiencia renal. Y bueno, me parece que esta es la última clase de fármacos que vamos a hablar, que son los fármacos que afectan la absorción o excreción de glucosa. Entonces, excreción de glucosa, estamos hablando de los inhibidores de la SGLT2, que son las glifosinas. ¿No? Entonces, estos, para recordar, que va a ejercer su función a nivel del túbulo proximal. No tenemos el glumero, la cápsula Bowman, tenemos el túbulo proximal, ¿no? El asa de Henle, descendente, ascendente, delgada, gruesa, ¿no? Túbulo contorneado distal y el colector. Entonces, a nivel del proximal, aquí está mi transportador SGLT2. Entonces, ese que reabsorbe lo voy a inhibir, al inhibirlo, al bloquearlo, ya no va a permitir reabsorber la glucosa, sino la va a eliminar. Entonces aquí tenemos a la empaglifosina, la canaglifosina y la apaglifosina. En ese caso va a facilitar pues la excreción de la glucosa, se llama glucosuria, ¿no? Mejor glucosuria. Y las ventajas que tiene, pérdida de peso y reduce presión arterial, ¿no? Porque aumenta pues la diuresis. Efectos adversos lo hablamos, ¿no? Infecciones a nivel del tracto urinario. Ya, nos faltó uno más que son los análogos los análogos de la milina. Dijimos que la milina es una hormona que también es secretada por las células beta junto a la insulina. Entonces aquí hablamos de esto. La administración aquí también es subcutánea. Entonces tenemos tres tipos de fármacos antidiabéticos, ¿no? Las insulinas propiamente dichas, que son de forma subcutánea. Tenemos a los análogos de incretina, que son de forma subcutánea. Y tenemos a los análogos de la milina, que también son de forma subcutánea. Estos van a disminuir lo que es la motilidad gástrica, entonces por ende también tienen acción a nivel del glucagón, lo inhiben, lo suprimen, también a nivel de la producción de glucosa, en la glucogénesis por el hígado también la reducen y por ende también reduce el apetito. Ojo aquí, estas no se combinan con la insulina, el fármaco es la pramlintina y el efecto adverso igual como actúa a nivel un poco más gastrointestinal, tenemos náuseas, anorexia y también cefaleas.
Chicos, entonces ahí les he hecho como tres cartillitas, ¿no? Con lo importante de cada clase de fármaco antidiabético para que ustedes puedan agregar, reconocer, estudiar. Entonces, ahorita tengo algunas preguntas para ustedes. Sí, entonces voy con la primera. A ver si podrían ayudarme contestando. Un paciente toma nateglimida antes de cada comida. ¿Qué mecanismo es responsable del efecto terapéutico de este fármaco? ¿Qué tipo de fármaco es la nateglimida? ¿Recuerdan, chicos? De las glinidas. De las glinidas, muy bien. ¿Estos tenían a qué clase pertenecían? A secretagos de insulina, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el efecto, el mecanismo de acción que pertenece a dicho fármaco? Sí, es ¿Recuerdan? secretado de insulina de cierre de canales de potasio. Exacto, los bloquea los canales de potasio. Favorece la entrada de calcio, por ende favorece la secreción de insulina. Es como decir que los secretagogos de insulina, mis doctores en la rotación de endocrino me decía, son los que le van a exprimir a tus células beta en tu páncreas lo último que les queda de insulina. Ya, entonces eso, los secretagogos de insulina. ¿Ya? Bien. Un paciente con diabetes tipo 1 se inyecta pramlintidina a las horas de las comidas. ¿Qué efecto adverso puede producir este fármaco? ¿Qué tipo de fármaco es la pramlintida? Ay, pramlintida, chicos. Si dice que se inyecta, ya estamos solo pensando en insulinas o en análogos de la GLP-1 o agonistas de la GLP-1 o análogos de la milina. Ya. ¿Qué tipo de fármaco es la pramlintida? Análogos a la milina. Análogos de la milina, exacto, análogos de la milina. Ya, no se olvide. ¿Y qué actuaba a nivel, más que nada, estos, a nivel gastrointestinal, tenían sus efectos adversos? ¿Recuerdan cuál era? La B, náuseas y anorexia. Náuseas y anorexia. Exacto. No aumenta el apetito, más bien lo inhibe. No hablamos de flatulencia y meteorismo, no hablamos de esos síntomas. Tampoco aumenta de peso, se inhibe el apetito, más bien debe disminuir, ¿verdad? Y aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, no, estos no tenían el riesgo de insuficiencia cardíaca. Ya, ahora, el paciente diabético toma la pioglitazona. ¿Qué efecto produce este fármaco? ¿A qué clase de fármaco pertenecía la pioglitazona? Aquí no, pioglitazona, a las glitazonas. Glitazonas. Ya, eso es su clase de fármacos. Ya, ¿cuál es el efecto que produce el fármaco? O sea, su mecanismo de acción, ¿no? Mm, ¿Recuerdan el mecanismo de acción de las glitazonas? Les dije que era importante esta. Era a nivel nuclear, porque facilitaba a nivel de la transcripción, ¿verdad? Por un receptor a nivel de las peroxisomas. ¿Recuerdan? Y les dije que este favorecía, ¿no?, la transcripción para mejorar la sensibilidad en cuanto a insulina. Entonces, aumenta la secreción de insulina, reduce la concentración de colesterol, no hablábamos de colesterol, no, aumenta la concentración de triglicéridos, poco, inserción de los transportadores de glucosa en las membranas celulares o pérdida de peso. ¿Cuál creen que sería? Mm, Ya chicos, no se olviden las glitazonas
A nivel nuclear, favorece la transcripción y por ende también favorece lo que vendría a ser la inserción de transportadores, en este caso el GLUT4. Ya, eso es importante, lo que son el GLUT4, transportadores de membrana. ¿Ya? Ahora, ¿cuál de las siguientes fases describe correctamente la insulina glargina? ¿Qué tipo es? ¿Ultra rápida, corta, intermedia o prolongada? La glargina. Prolongada. Dirección prolongada, ya. Si es prolongada, se inyecta a la hora de comidas. La prolina y la lisina están transpuestas en la cadena B. Bueno, la prolina es sustituida por aspartato. Se administra mediante inhalación o se absorbe lentamente a lo largo de 24 horas. No, ahí está la respuesta. Si es prolongada, se absorbe lentamente a lo largo de 24 horas. Ya, no es inhalación y tampoco se inyecta a la hora de las comidas, porque si se inyecta a la hora de las comidas, ¿cuándo ejercerá la acción? ¿Verdad? Entonces, para la postprandial dijimos que eran la ultra rápida y la corta, ¿verdad? La lispro, la aspar, la glucina y la regular, la insulina regular. Y por último, tenemos la de esta. A un paciente de diabetes tipo 2 se le prescribe metformina. ¿Qué efecto adverso suele producirse cuando se toma este fármaco? Le dije, ¿no? Metformina es más que nada hay uno que tiene siempre asociado. ¿Cuál era? El más común, claro. A nivel gastrointestinal provocaba diarreas. Ya, a nivel de diarreas. Acidosis láctica dijimos que en muy poco, casi nunca. Eso, las diarreas. Ya chicos, entonces eso sería por la clase de hoy. Y les dejo el post por favor, llénelo para estar contando la asistencia. Si tuvieran alguna pregunta, me la dicen también.
Ya, chicos, entonces para ya ir terminando, vamos a saber el test rapidito. Ya, entonces dice, los secretados de insulina señalan la acción más probable. Los secretados de insulina hablábamos de las glimidas y de las sulfonilurias, ¿verdad? Y les había mencionado que estos, a ver, reducen la resistencia a la insulina en el músculo estriado. Bueno, aumenta el riesgo de padecer hipoglicemias. Son los más seguros de utilizar ya que causan menos efectos adversos que otros antidiabéticos o inhiben indirectamente la ADP4. Entonces, en este caso dijimos que hay que recordar que los secretados de insulina tienen un efecto adverso muy importante que siempre hay que tener en cuenta, así como cuando administran insulina subcutánea es lo del riesgo de las hipoglicemias, ¿verdad? Entonces, esa sería la respuesta. Ahora, respecto a las hormonas incretinas y los análogos, marque lo correcto. Las hormonas de incretina pueden ocasionar aumento de peso, ¿no? ¿Verdad? Está una disminución de peso. Se absorben bien por vía oral, pero sin embargo estos tienen una administración subcutánea. Tampoco aumentan el vaciado gástrico, más bien lo disminuyen. Entonces, estos tienen el efecto debido a que son inhibidas por la DDP4. Ya. Entre los mecanismos de acción de los fármacos antidiabéticos, marque uno de los. Ay, no, ya. Ya, entre los mecanismos de acción de los fármacos antidiabéticos, entonces dijimos que activan los canales de potasio, no los activan, los bloquean. Antagonismos de las incretinas, no, más bien los agonizan, porque queremos que esas incretinas permitan mayor secreción de lo que vendría a ser la insulina. ¿Aumentan la gluconeogénesis? No, ¿verdad? Los antidiabéticos ninguno te aumenta la gluconeogénesis porque no quiere aumentar la producción de glucosa, más bien la quiere tener, la inhibe. Y inhibiendo la enzima de DP4, sí, ¿no? ¿Verdad? Ese es uno de los mecanismos de acción que tienen los antidiabéticos, ¿no? Inhibidores de la DP4. Tenemos a una mujer de 50 años que se le diagnostica diabetes tipo 2 y se le prescribe metformina. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una característica de esta medicación? ¿Se han identificado numerosas interacciones farmacológicas? No, con la metformina, no. La metformina es inapropiada para el manejo inicial del tipo 2, no, más bien, como les dije, es la que más se usa, ¿no? Mayormente se le pregunta al paciente diabético por qué ha iniciado metformina y algunos metformina. ¿Los pacientes suelen aumentar de peso? No, dijimos que no aumenta de peso. El único efecto adverso, no, predominancia son las diarreas. La metformina disminuye la producción hepática de glucosa. Sí, dijimos que la metformina tiene preferencia mayor por a nivel hepático, pero también puede ejercer, ¿no? Cierta acción a nivel muscular y a nivel de tejido adiposo. Ya, y bueno, la última que la vimos, ¿no? En la paciente que se diabetes tipo 1 que se inyecta pramtilina, que es un análogo de lo que es la amilina. Entonces, el efecto adverso es las náuseas, no. No sé si anorexia. Bien, chicos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Eso sería todo por esta sesión. En todo caso. Sí, chicos, entonces.